provoque una sensación única, intensa, excitante. Mundo. Bienvenido, Juan Miguel, ¿cómo estamos? Buenas noches, Juan Carlos. Todo un placer, un día más hablando de estos temas que tanto nos gustan. Hoy nos vamos a centrar, Juan Miguel, en el tema, si te parece, ufológico. Vas a contar algunas experiencias que has tenido tú últimamente, no hace tanto tiempo, pero vas a hablar de esos casos famosos que más, por ejemplo, te han llamado la atención a ti. Por supuesto, yo me voy a centrar un poquito en casos de Madrid, que en Madrid hubo unas épocas, sobre todo en la década de los 60, 70, en los que hubo un montón de avistamientos y hubo casos muy curiosos. No nos vamos a ir a San José de Valderas con esas H's extrañas que aparecieron esos discos por las zonas del Castillo y en otras zonas y puntos que se vieron en Robledo de Chabela, pero podemos empezar con algo insólito que ocurrió en el año 1968 y que provocó nada más y nada menos que un atasco en toda la Gran Vía, y fue el jueves 5 de septiembre del año 1968. Lo curioso es que toda la redacción de ABC Madrid lo estaba viendo desde las ventanas y comenzaron a tener una conversación pues entre los diferentes reporteros y trabajadores y se preguntaban, pues unos decían que pues un poco como lo de ¿es un globo? No, es un avión, no es Superman. Bueno, pues en este caso empezaban, es un globo, no, esto parece un satélite, no, se mueve, insisto, no, está quieto. Y de repente pues se dieron cuenta de lo que estaban viendo y entonces a uno de los reporteros le pregunta, ¿no me dirás que tú crees en los platillos volantes? Y le dijo el otro, no, yo solamente creo en lo que veo. Y bueno, pues esto fue visto por todo Madrid, un montón de gentes en las zonas de la calle de Alcalá, por la Puerta del Sol, por la Casa de Campo, por Bravo Murillo. Estamos hablando de un avistamiento multitudinal. Abrió las portadas de los periódicos, fueron a informarse pues con los diferentes escuadrones de vigilancia aérea, con los diferentes radars del aeropuerto de Barajas, de Torrejón, estuvieron intentando buscar datos para ver qué era lo que pudieron haber visto y se quedó todo en un objeto volante no identificado, porque es que ni siquiera la gente experta en los escuadrones de vigilancia aéreos o demás, pues no supieron dar una explicación, que tenía que ser un objeto bastante grande y los cuales pues ellos no los estaban divisando en sus diferentes radar. Fue uno de esos casos que sorprendió a Madrid, que sorprendió a España y que luego se corrió un tupido velo y no se volvió a hablar de ello, de estas cosas curiosas que ocurren en algunas ocasiones con este tipo de casos ovni. Y no sé si conocías tú este caso. Pues la verdad que no, me has quedado sorprendido porque fíjate que yo vivo muy cerca de Madrid desde toda la vida prácticamente y jamás había oído hablar de esta experiencia ufológica. Pues cualquiera que ponga el caso del 5 de noviembre de 1968 en la hemeroteca del ABC puede encontrar, tiene la conversación de los reporteros, tiene todo lo que estuvieron viendo y luego pues las diferentes hipótesis y las diferentes investigaciones que se hicieron. Y la verdad es, como te digo, no supieron realmente qué era lo que sobrevoló Madrid y que tantas miles, por no decir decenas de miles de personas, vieron en los cielos. Date cuenta que estamos hablando que es que nada más y nada menos que eran las 6 de la tarde, Juan Carlos. Es que a las 6 de la tarde. Y un montón de personas desde las ventanas mirando aquello y debatiendo sobre lo que podría ser. Y un atasco en la Gran Vía y en la calle de Alcalá de la gente bajándose de los coches y viéndolo. O sea, estamos hablando de algo espectacular que por lo que fuera, una vez que fue informado, pues como te digo, pues hubo un silencio atroz y no se llegó a saber
exactamente qué era lo que podía haber sido. Claro, se quedó todo en un objeto volante no identificado. Pero es que esas épocas, la verdad es que el Madrid, aparte pues de todo lo que ocurrió pues con todo el caso Humo, con esas sectas que salieron de Humo como el Ardí del Weiss, hubo un montón de casos. Y me gustaría contarte otro de esos casos en un lugar donde con la SEAN hemos estado un montón de veces haciendo alertas ovnis, que es el caso del embalse del Atazar, que es uno de los casos Muy conocido, más sí. conocido, pero además más fascinantes y extraños de los que me he podido encontrar. Estamos hablando de que tuvo lugar en el año 77 y alcanzó su punto álgido aproximadamente entre los años 79 y 82. En el año 1989, el investigador Manuel R. Salazar escribió en la desaparecida Karma 7, en el número 202 y 203, que eso pertenecían a septiembre y octubre del año 1989, que nos contaban estos fenómenos acontecidos en las riberas del término municipal del Berrueco. Tuve la suerte en su momento bueno, yo soy amigo de Miguel Pedrero, el redactor en este caso el director de Año Cero, y bueno, tuvo la oportunidad de hablar, Juan Carlos, nada más y nada menos que 30 años después, con los testigos con los que pudo hablar en ese año 89 Salazar. Y después de 30 años de ser unas personas adultas, de haber pasado un montón de experiencias en la vida, todavía recuerdan esos momentos con auténtico terror. O sea, es que la experiencia, estamos hablando de unos encuentros en tercera fase, o sea, estamos hablando de un encuentro con humanoides, llegaron casi a tocar. Fíjate, unos jóvenes estaban acampados en la parte oeste del embalse. Es decir, para todos los que lo sepan, cuando llegamos a la zona del Berrueco, cerca de donde está el camping, hay una explanada del canal de Isabel II y un aparcamiento, sería hacia la zona de la derecha, como a unos 300 o 400 metros donde estuvieron esta gente acampada. Bueno, pues sobre las 2 de la madrugada empezaron a escuchar una serie de sonidos extraños, estaban totalmente perplejos, con el corazón en un puño, empezaron a observar cómo dos enormes figuras salían del embalse por la orilla opuesta. Estamos hablando de a unos 40 metros de distancia, aproximadamente. La descripción de los humanoides nos la dan de unos 3 metros de altura, que caminaban juntos de espaldas al embalse, y entre ellos flotaba un objeto con forma de triángulo equilátero muy luminoso, que esto es muy curioso porque tiene que ver ese triángulo equilátero con algo que yo ahora te voy a contar de lo que vi. Aunque tengo mi hipótesis y no es paranormal ni sobrenatural, es más bien de aquí. Pero bueno, estamos hablando de un triángulo con el vértice hacia abajo y se desplazaba unos centímetros del suelo. Y además no tocaba este triángulo a ninguno de los dos. Recogieron algo entre los matorrales y a continuación se sumergieron en el agua, acompañados en todo momento por el triángulo luminoso. Bueno, lo curioso en este caso es que los testigos e investigadores consiguieron ver las huellas de sendos humanoides y estas fueron fotografiadas y adjuntadas en los informes realizadas en la época por la famosa asociación CEIFO. Pero es que aquí no hay todo. Mira, en julio del año 1979 un testigo vio 3 objetos redondos que salían del centro del embalse, ascendiendo después a gran velocidad hacia los cielos. El 26 de diciembre del año 1979, sobre las 12 de la noche, otro testigo vio un objeto de grandes dimensiones con forma de cigarro puro cruzando el embalse sin hacer ningún ruido. ¿Cómo has dicho, Juan Miguel, que se llama el embalse? Embalse de El Atazar. Ahí hay una historia tremenda sobre avistamientos, ¿eh? Claro, o sea, es que esto es un lugar caliente. Nosotros desde el año 2008 comenzamos a hacer allí las alertas OVNI. En estos últimos años, excepto el año pasado, en la que estuvimos y demás, o el anterior, no lo recuerdo ahora mismo, llevaba mucho tiempo sin hacerlo. No soy el único que ha tenido experiencias allí. Estamos hablando de que, por ejemplo, hace bien poco,
después de estas experiencias que han pasado tantos años, nuestro buen amigo, un investigador, tuvo la suerte de encontrarse también con una serie de fenómenos. Estuvieron intentando averiguar qué era lo que había ocurrido. También vieron una serie de luces humanoides. O sea, un montón de gente que va por la zona también han tenido la experiencia, y gente que vive en el propio Berrueco, pues ahí se pueden contar a decenas. La verdad es que son de estos casos realmente... Son extraordinarios, porque yo tengo entendido que incluso la policía o la Guardia Civil, cuando se encuentra con gente que está por allí pasando, no sé, pues un rato agradable, porque es una zona bonita, tú la conoces mejor que yo, les avisa que tengan cuidado, no se vayan a encontrar con cosas extrañas. Claro, pero es que además luego tenías allí por la zona, ya tenías leyendas desde hace mucho tiempo, la zona de Buitrago de Lozoya, los Seis Dedos, algunos crímenes rituales, la solución por ejemplo, en otra ocasión apareció el embalse teñido de sangre, que se sabe muy bien que tiene que ver con la relación de un alga. Estamos hablando entre los meses de mayo y junio del año 2001. Fíjate que la alarma saltó en el canal de Isabel II cuando las aguas del pantano se teñieron de rojo. ¿Qué fue lo que encontraron? Pues lo que te digo, un alga actualmente denominada Plantotrix rubensis en las aguas superficiales del pantano. ¿Qué es este tipo de alga? Pues lo que hace es convertir toda la superficie del agua como si fuera roja, y lo producen las cianotoxinas. Esto, por ejemplo, en algunos de los ríos que tenemos por aquí, que son arroyos de temporada, pues en este tipo de alga se ve frecuentemente. También te tengo que decir que hubo en el año también 1979, hubo a Fariñas, perdió la noción del tiempo tras ser testigo de un avistamiento ovni. No sabe lo que hizo durante varias horas. El testigo fue sometido a una sesión de hipnosis y lo que relató puso los pelos de punta a todos los asistentes. Según describió en la sesión, habría sido secuestrado por unos humanoides e introducido en una nave que se sumergió bajo las aguas del embalse. Y bueno, pues contó una serie de historias, pues realmente estremecedoras. ¿Qué pasa? Que también esto ha dado leyenda a cuando, por ejemplo, personal de la Guardia Civil han sido vistos, lo que son los grupos de submarinistas y demás, pues realizando diferentes maniobras dentro del embalse. Esto muchas veces, y diferentes luces que se han visto, que salen, etcétera. Esto ha dado pie también pues a muchas de estas historias, y de llegar a pensar de que en el embalse del Atazar pues hay una base subacuática. Estamos hablando, claro, de la gente, joder, en el embalse del Atazar hay zonas donde tienes una profundidad de más de 100 metros. ¿De más de 100 metros? ¿Qué dimensión Sí. puede tener ese embalse? Es uno de los más grandes de España y uno de los más grandes de Europa. No sabría decirte, es uno de los... Es que cuidado para tener 100 metros de profundidad, hay zonas donde tienes más de 100 metros de profundidad. Esto, aparte de tener todo lo que son todos los pueblos de los alrededores y demás, es uno de los embalses más importantes de Madrid, y como te digo, yo creo que es una de los embalses más grandes de España, si no es el más grande de España. Que no lo sé, no te lo puedo De todas confirmar. las maneras, 100 metros en profundidad, ¿tú te crees que sería suficiente como para esconder allí alguna determinada nave espacial? Ya no una base, como te has mencionado. Una determinada nave espacial no se podía captar. Sí, se podría. A partir de 20 metros no ves nada. Sí, ya lo sé, pero me imagino que tendrán instrumentación suficiente como para poder notar algo, ¿no? De que hay algo ahí abajo. Supuestamente tendrían que tener todo tipo de medidas y demás, pero es que es algo que a mí no me sorprende. Mira, en un montón de lugares donde he estado, tanto de España como fuera, a mí hay algo que siempre me llamó la atención, y esto nos lo contaron en la isla de Pascua, en un lago que hay, en una caldera de un volcán.
no recuerdo, disculparme, pero no recuerdo ahora mismo el nombre, pero yo recuerdo que una de las señoras a las que entrevistamos, que desde muy niña estuvo viendo diferentes avistamientos ovni, nos decía, es que se van a llevar, o sea, se están llevando nuestra agua dulce. O sea, ellas lo que veían eran objetos que se posaban en el agua y absorbían el agua. Y luego se iban volando. O sea, si nos ponemos a pensar un poco como lo que hacen los botijos los llamo yo botijos, los aviones de contraincendios. Sí, bueno, pues eso te digo, que luego se iban volando, claro. Claro, luego se iban pues a donde fueran. Y otros se metían debajo del agua. O sea, unos se metían debajo y otros cuando salían veían la absorción del agua. Esta mujer lo que decía es que se estaban llevando su agua. Yo me pongo a pensar años 60, años 70 y vete tú a saber si no era algún tipo de aparato de los yanquis pues para suministrar agua a diferentes flotas que tuvieran por ahí. Qué conspiranoico eres. Bueno, les queda la casualidad de que allí hay una zona yanqui y hay una zona que supuestamente es de la NASA y es para realizar una serie de controles geológicos y demás. Supuestamente. Claro. Estás en la isla del fin del mundo, en el ombligo del mundo, y te encuentras el Banco de Santander y la caseta de la NASA. No es broma, ¿eh? Qué cosas más raras pasan, ¿eh? Lo que acabo de decir no es broma. O sea, te encuentras el Banco de Santander y la caseta de la NASA. Es cosas bastante curiosas. Sospechosas. Pero sí. bueno, es lo que hay. Lo que te digo, en este caso, el embalse del Atazar yo creo que es una de las zonas más calientes de España en el tema de avistamientos, porque sigue caliente, sigue estando en activo continuamente. Entonces, claro, ¿qué quieres que te diga? Eso es, a pesar de que muchos de estos avistamientos y de muchas de estas historias parece que están paradas, y sobre todo ahora que los diferentes gobiernos y las diferentes agrupaciones que se dedican a este tipo de cosas están empezándonos a contar de que si son reales, de que si en realidad hay que investigarlos más, que si se están viendo y que están siendo recogidos y filmados por ellos mismos. Por cierto, ¿qué imágenes más malas tiene el ejército americano y la NASA? O sea, es otra de las cosas que no me cuadra. ¿Cómo me pueden leer desde un satélite mi DNI y que luego una fotografía de un objeto que tienen al lado de un F-18 y lo saquen peor que yo con mi móvil en las luces que vi el otro día por el cielo? Y luego mira cómo salen las fotos de Marte, por ejemplo. Sí, claro, pero es que son cosas bastante raras. Hay gente que nos está contando que nos quieren meter ahora la invasión extraterrestre para dejarnos un poquito en casa. Yo ya se lo he dicho que preferiría la invasión zombie, que por lo menos salía de casa y me cargaba unos cuantos y me quedaba tan a gusto. Claro, yo estoy preparado, yo no tengo problema. Yo, según empiece, ya estoy preparado. Otro día podríamos hablar, si te parece, las cosas que no cuadran, las mentiras, las cosas que no cuadran de la NASA. Juan Miguel. Podemos dejarlo para otro programa porque tenemos listado. Hay un buen listado de cosas que no cuadran o que no nos las han querido explicar como realmente son, que también puede ser. La manipulación que hay de la información a través de las líneas oficiales. Nos hacen ver lo que ellos quieren que nosotros veamos, ocultando la realidad de lo que hay o de lo que está pasando. Pero si mira, la manipulación la tienes simplemente, sin ser la NASA, la tienes en la televisión. ¿Tú no te has dado cuenta en los mapas que nos sacan del tiempo, que cada vez son más rojos? ¿Tú no te has dado cuenta que los mapas del tiempo cada vez son más rojos? Pues si te pones a comparar esas temperaturas con los mapas de hace 15 años, que eran verdes, son las mismas. Que sí. ¿Para qué te ponen el rojo? Para condicionarte, si está claro. Pues ya está, pero es que si lo hace un medio de comunicación engañando a la opinión pública, imagínate un departamento como la NASA o como la NSA. Pero tienes que tener en cuenta que los medios de comunicación, y nos estamos desviando del tema de hoy,
no son independientes, son dependientes y están condicionados a lo que les dictaminan. Por lo tanto, tienen que tragar o salirse del trabajo aquellos que se llaman periodistas. Vamos, si te parece, esto lo dejamos para otro día, que yo me parece un tema muy interesante. Podemos hablar de estas dos partes también, de la desinformación y cómo a través de la desinformación manipulan y condicionan a todo ser humano viviente, y las mentiras o la manipulación también de la NASA. Seguimos con el tema UFO, Juan Miguel, si te parece. Pues sí, claro, lo dejamos para otro momento porque es un tema extenso. Pero creo que lo que sí te puedo contar son los avistamientos o las experiencias que he tenido en los últimos meses, que la verdad es que han sido bastante curiosas y a mí me han llamado bastante la atención. En una tengo una medio hipótesis y en la otra no tengo ninguna explicación. Si el vídeo, en vez de haberlo sacado yo, porque del primer caso no pude hacer vídeo porque no me dio tiempo, pero si este vídeo de las 3 luces que he sacado yo, que se ven perfectamente, lo llega a haber sacado otra persona, posiblemente había sido trending topic en un montón de sitios. Te cuento, hace pues aproximadamente un mes y medio, sobre las 9 de la tarde, noche, estaba por la zona de Navalagamella, zona del cementerio, paseando a los perros, cuando de repente vi un objeto triangular, con 3 triángulos dentro y con unas luces como verdes fosforescentes, como si fueran, para que nos hagamos una idea, la de los rotuladores que utilizábamos de marcadores, un poco así para que los oyentes se hagan una idea de lo que estaba viendo. Era bastante grande y fue cuestión de segundos. Lo vi, me quedé mirándolo, intenté buscarme el móvil según estaba mirando, pero llegó a desaparecer, cogió una dirección oeste-este para que más o menos estaba pasando en ese momento por Orión y se estaba dirigiendo, para que nos entiendan un poco, hacia Sirio, entonces iría dirección sureste aproximadamente, suroeste a sureste, y cogió dirección, pues desde aquí lo que yo os podría decir, pues como si fuera dirección Móstoles, Navalcarnero, pero desapareció. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues a los pocos días dio la casualidad de que me encontré que en la zona que llaman aquí del Monte Calvario han puesto tres cruces relacionadas pues con todo esto de Semana Santa y demás, y han puesto las 3 cruces del Monte Calvario, y mi hipótesis es de que, como parece ser que lo hicieron un poco con nocturnidad y alevosía, pues por el tema de que les pillara de sorpresa a los vecinos o algo de eso, no me extrañaría que pudiera haber sido algún tipo de medidor de estos láser que te proyectan una vertical para el haber colocado correctamente las cruces. La posición es que da un triángulo, y esto es una hipótesis que dio, porque dio la casualidad, lo que te digo, de que fue verlo y al día siguiente estaban esas cruces, cosas que yo esa noche no las vi. Lo que sí te puedo decir que podía ser una explicación a ese triángulo, pero a lo que no le encontramos explicación son a las 3 luces de día, a la 1:30, a las 2 de la tarde, y siendo filmadas y vistas por diferentes personas en el centro del pueblo. Iban las 3 luces en un primer momento en una formación triangular. Luego se pusieron en línea, con una separación de varios metros. Iban, pues estamos hablando de un avistamiento visto durante minutos y minutos y minutos, hasta que lo perdimos en el cielo. O sea, yo simplemente los vídeos que hice, dentro de la posibilidad de mi móvil, con máximo zoom, los vídeos que hice, por ejemplo, son de 2 minutos y pico, continuamente viendo las luces.
O sea, como te digo, primero iban en una forma triangular, con un aparato en frontal y otros dos escoltando, y luego se pusieron los tres en línea. Realmente acojonante, y como te digo, yo flipándolo porque estaba muy emocionado a todo el mundo que pasaba para intentar respaldarme de que lo que estaba viendo lo veía más gente, pues efectivamente la gente se paraba y se ponía a grabar conmigo. Fue algo realmente increíble. Moví un poco información y demás para ver si lo había visto más gente en otros lados, y excepto la gente que estaba alrededor mío, pues no me llegó ningún tipo de reporte de si alguien lo había visto o no lo había visto. Lo bueno, que ahí está el vídeo. Ahí está el vídeo, ahí se ven las tres luces, se ven algunos expertos con los que he hablado me han confirmado que no pueden ser satélites, que no son aviones, que no son globos, y solo nos queda que son ovnis. Pero solamente estabas tú cuando estaban en el cielo, cuando los vistes. Estaba yo y luego ya los iba parando gente del pueblo, era la 1:30, a las 2 de la tarde. Por eso que me llamaba la atención que justo casi como el primer caso que has contado, ¿no? Sí, parecido. Y además, la zona por donde empecé a verlos sería más o menos la misma, porque aunque yo estaba en la otra parte de la iglesia, pero en la otra parte de la carretera. O sea, casi podríamos decir que era la misma, pero con una dirección totalmente contraria, casi. Es curioso, ¿no? Que fuera la misma zona. Tengo una pregunta sobre lo que has mencionado antes de ese objeto en forma de triángulo con 3 triángulos dentro. Sí, la forma, más de uno me hablaron de la forma de un juego. O sea, el triángulo es exactamente igual que el logotipo de un juego. Además significa algo relacionado con el poder de no sé qué, o sea, muy relacionado. Yo me quedé muy sorprendido. No hacía ningún ruido, por cierto, ninguno. Pero es que los otros 3 objetos del otro día, tampoco. Dirá la gente, joder, es que si ves... Pues Sí, pero señores, ¿cómo eran, Juan Miguel, los 3 triángulos que estaban dentro de ese triángulo? triángulos equiláteros también, con luces. Sí, pero quiero decir, los 3 triángulos que estaban dentro se veían que eran 3 triángulos y ocupaban todo el espacio del triángulo primario. Sí, yo pienso que era una misma nave, sí. Vale, Sí, vale. y estaban pegados, y además lo que es la separación de los triángulos, que hacía como una especie de Y, ¿vale? Como una especie de Y hacía la separación de los triángulos, se veía también perfectamente. Lo que te digo, era como cuando, tú sabes estos metraquilatos que tienen un color verdoso, que les metes una luz por detrás y que se ve como una especie de luz como fosforescente. Pues esa era la luz que se estaba viendo por la parte de debajo. Así, de ese estilo. Era una cosa, pues eso, muy, muy, muy artificial, y es que no hacía ningún tipo de ruido y tampoco iba a una altura descomunal. Entonces, la faena no haberme dado tiempo. Pero es curioso porque, bueno, la zona también por aquí es una zona caliente de avistamientos desde hace años. Se han visto varios, toda la zona de Robledo. Te das cuenta que aquí está también todo lo que son los oídos del cielo, ¿no? Con todo esto de Fresnedillas y Robledo de Chabela, pues que supuestamente fue desde donde se siguió el alunizaje, el famoso alunizaje y demás. Es una zona donde ha habido diferentes experiencias y ha habido paisanos que, como en otras zonas de Galicia, que si bajaba la nave, que si la vieron, que si tuvieron que tal, pues aquí han ocurrido también en algunas de las pequeñas aldeas que están alrededor de Robledo, en algunas de las urbanizaciones. O sea, es algo que no es raro por la zona. Es más, hasta con lo de los casos Sumo, me río por no llorar, también hubo algún avistamiento relacionado con esta zona en esas épocas. Date cuenta que también, si nos ponemos a pensarlo, estamos muy cerca, entre comillas, lo de cerca, de las zonas donde se vieron, de San José de Valderas, Alcorcón y todo eso. O sea, simplemente con salir a la 501, si vas hacia Madrid, lo primero que tienes que pasar una vez que pasas Villaviciosa, lo siguiente es Boadilla y Alcorcón. O sea, que está directamente también en lo que es la famosa carretera de los pantanos,
Y allí pues es una zona donde ha habido pues diferentes avistamientos y diferentes historias. O sea, es una zona caliente. Toda esta zona está marcada por este tipo de avistamientos y hasta también en la zona de Abantos podríamos hablar de avistamiento de humanoides. O por lo menos seres extraños como embuzados, con estos trajes oscuros y demás, que también ha habido testigos que los han visto. Entonces, pues bueno, lo curioso, que a lo largo de mi vida he tenido muy poquitas experiencias ufológicas o de diferentes luces en el cielo. Había tenido alguna, una en Barcelona, había tenido otra en las zonas de Villaoreja, en la que vimos una luz naranja tremenda volando por encima nuestro. Había tenido alguna experiencia en alguna de las alertas OVNI, creo que fue la primera o la segunda, en la que vimos un objeto rojo que iba justo por delante del altar, por delante del monte y pasando por delante de donde está el embalse, y que luego un poquito después también fue vista en las zonas de Alicante con el grupo que teníamos por allí. También he visto unas formas de cigarros puros muy lejos, muy lejos, muy lejos, que también los conseguí grabar con mucho zoom, lo conseguí fotografiar desde Las Rozas, estando con Marta, viéndolo los dos, o sea, no es que estuviera solo, estábamos viéndolo los dos y se vieron como 2 o 3 objetos, pero tan claramente como el triángulo este, pues no había visto nunca ninguno. Es muy curioso, Juan Miguel, porque estaba pensando mientras hablabas en el triángulo, me ha venido a la memoria el billete del dólar americano que tiene ese triángulo con ese ojo dentro, también es un símbolo masónico, también o decían o han dicho o dicen que es un símbolo de los Illuminati. Me ha llamado la atención por eso también te he preguntado los 3 triángulos que había adentro. Pero ¿por qué esas naves tienen forma triangular y no pueden tener forma ovalada como pueden ser los clásicos ovnis que se han detallado a lo largo de la historia? Pues porque para mí las naves triangulares, yo te voy a ser sincero, para mí las naves triangulares son terrestres Militares, 100%. ¿no? Yo creo que sí. Mira, empezamos con el XR-71 en los años 70, que yo era me acuerdo de pequeño que era un poquito fan con los diferentes aviones de los cazas y demás. Me duró poco, pero me acuerdo del XR-71, un avión espía que se recorría a Londres, Nueva York en 1 hora y tal, y estamos hablando de hace 50 años y todavía es una máquina que no la han superado casi, ¿no? Si tú ves eso, no es lo que yo te estoy describiendo, ¿no? Para nada. Pero si tú llegas a ver eso hace una serie de años y lo sigues viendo ahora, seguramente que estás hablando de un objeto volador no identificado con forma triangular. Era el avión espía por excelencia, con unas alturas tremendas. O sea, eso se experimenta con ellos, se hacen pruebas, los sacan a volar. Eh, Cualquiera que se encuentre con un objeto de estos, para él puede ser un objeto volante no identificado. Mientras esas formas de puro, esas naves con formas extrañas, eso fíjate, me daría más a pensar que fueran de otro mundo eh, que otras, a lo mejor mucho más raras, con mucho menos aerodinamismo, etcétera. ¿Por qué? Porque lo tienen conseguido, pueden hacer lo que les dé la gana, como si quieren que la nave sea cuadrada, les da igual, porque tienen conseguido la manera de Y moverse. eso daría una explicación esa forma de triángulo a lo que yo te he comentado de la masonería y los Illuminati, a lo mejor. ¿Va por ahí los tiros o no? Bueno, yo creo que no, está muy relacionado la pirámide con el ojo que todo lo ve, con Claro. el creador universal, con todo el rollo, pero yo creo que más que buscan es la aerodinámica, que en realidad la forma, por eso te estoy diciendo que muchas veces cuando vemos estos objetos con formas de puro, que se siguen viendo en muchas ocasiones, además hace poco que se ha grabado algún otro y algunos objetos bastante con mejor calidad que los que están grabando estos estamentos públicos tan avanzados. Y ese tipo de formas, fíjate, no nos cuadran con la aerodinámica de la Tierra, no nos cuadran. Mientras un triángulo sí. Yo el tema, no soy un gran experto en estos temas, pero tampoco cuando llevas tantos años interesado y te das cuenta de las diferentes formas, cómo han variado los objetos a lo largo de la historia, cómo ha variado todo, ¿no?
de ver una nave llena de tuercas y dorada con forma de platillo, a de repente ver naves aerodinámicas totalmente como metalizadas, que no se le ve ningún tipo de soldadura, fusión. Eso va un poco con nuestra forma de ver la tecnología. Pero luego yo pienso que si lo tienen conseguido, la manera de moverse, a ellos les da lo mismo el que la nave sea aerodinámica o no. O sea, ya te digo, como si vas en un cubo. O sea, les da igual. Les da igual. De ahí que a lo mejor esas naves con formas mucho más extrañas tengan mucha más relación con algo que venga de fuera que las que tienen las formas que nosotros mismos diseñamos. Es que eso no me lo creo. Y este triángulo, a pesar de no hacer ruido, a pesar de llamar la atención, a pesar de tener yo mi propia hipótesis de que pudiera ser algún tipo de medidor, de los que te lanzan una especie de holograma, pues para hacer la vertical exacta y para hacer las medidas, pues lo que te digo, tenía mucha forma de que pudiera ser cualquier tipo de objetos de los que se están viendo en tantas partes, porque nos están espiando por todos los sitios. Era una simple curiosidad por esa casualidad, ¿no?, que tiene la formación de esos aparatos con estos elementos que te he mencionado yo. Pero fíjate, es que si nos ponemos a pensar que dices tú, la forma triangular, que sería la forma de la pirámide, con el ojo que todo lo ve, también la forma de la pirámide, tanto que hablamos de los masones, siempre, la forma de la pirámide con el ojo que todo lo ve, también era cristiano, mucho antes que de los masones. O sea, el triangulito con el ojito en las épocas de la Edad Media también era una representación de nuestro Dios. Se realizaba también la representación de Dios así. El tema es que, fíjate, si nos vamos a las formas de los objetos que nos describen en las diferentes Vedas hindús, hay vimanas con forma piramidal. Además de 4 o 5 plantas. ¿Ves? Esas formas tan poco aerodinámicas me cuadran más con cosas de fuera que los objetos que se están viendo en muchos lugares ahora, que tienen esas formas tan modernas, tan aerodinámicas y tan estilizadas, que otro tipo de objetos que se ven de vez en cuando. Yo no me llego a creer los objetos que estamos viendo ahora, porque ahora mismo estamos en unos momentos en los que el mundo está muy convulso, las potencias tienen maquinaria que desconocemos y las empresas privadas también. Cosa que hace 30 años no existían. Yo pienso, Juan Miguel, que mucha de esa tecnología ufológica, mal llamada tecnología ufológica, evidentemente es terrestre y la enmascaran de ese modo para confundir a aquellas personas que han sido testigos de esos avistamientos. Claro, mira, por ejemplo, tenemos otro compañero que también en el Atazar vio algo. También vio objetos, tiene una experiencia, la ha contado varias veces, que es nuestro compañero Daniel Barrios. Daniel Barrios también ha tenido la experiencia, ha visto objetos en el mismo sitio, en el Atazar. Él se quedó bastante sorprendido y todo, pero también le ocurre un poco, aparte de la experiencia esa a la cual no le encuentra explicación, en otras ocasiones también podríamos estar hablando de estos objetos que están sobrevolando nuestros cielos, que parece que son de otro lado, y no son de otro lado, son de aquí. O sea, es lo que te digo, es que cualquier empresa privada te tiene que realizar pruebas de vuelo, de las que están haciendo ahora con las diferentes máquinas, las diferentes naves, diferentes satelitales, diferentes drones, porque es que también tenemos el mercado abierto de los drones. No es el dron que se compra Pepe para hacer unas fotografías al campo de fútbol del hijo, es que estamos hablando de máquinas de muchos centenares de miles de dólares o de euros, en los cuales pues tienes cada vez la tecnología más avanzada. Y un dron de los que nosotros compramos se escucha desde lejos, pero los drones espías no se escuchan. O sea, tú un dron lo escuchas desde lejos, escuchas un...
Ya, pero esos son los que nos venden a nosotros. Claro, pero un dron espía no se escucha. Y luego la autonomía que tiene un dron de esos es que puede alcanzar, si no recuerdo mal, hasta 2.000 kilómetros. Cuidado. Sí, claro, es que no tiene nada que ver, es que los drones que tú autonomía, Juan Miguel, de 2.000 kilómetros, que claro, es una barbaridad de distancia. Hombre, claro, si necesitas lanzarlo, a ver, si tú lo estás sacando desde un avión para bombardear en tal sitio, lo mismo el barco está a 700 kilómetros de la costa, el portaaviones. O sea, es lógico que tengan ese alcance y lo que no sabemos y lo que no nos cuenten, pero si es que el tema es que ahora mismo se deben estar realizando un montón de experimentos, tanto de armamento como de aviones, y más en los momentos en los que estamos. Cuando la industria armamentística realiza los mayores avances, cuando se está en guerra. Cuando se está en guerra, está claro, pero no solamente los mayores avances a nivel militar, sino también a nivel tecnológico y médico, científico. Por supuesto, claro. Pero tú fíjate cuando en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los nazis, la cantidad de cosas que sacaron en el tema de la medicina. Hombre, sacaron un montón de cosas buenas, tanto unos como los otros, como los propios japoneses, a pasar de las aberraciones. Pero es que, claro, es que los experimentos que se realizaron con humanos avanzaron en la medicina. Experimentos prohibidos, 20 años. Y luego, 30 o 50. Luego, cuando terminó la guerra, se los llevaron. A esos no les encarcelaron, a esos científicos. Claro. Y a los que quisieron encarcelar creo que tampoco pudieron, porque ahí tenías a doctor Mengele ese, el ángel exterminador, que le estuvieron buscando por un montón de sitios y yo no sé si al final dieron con él, pero me parece que no. No sé yo si no le tendrían en algún sitio investigando para ellos, tanto los rusos como los americanos. Hombre, tienes el famoso libro de los niños del Brasil, que quieren crear a un Adolfo chiquitito, y van creando diferentes Adolfos y los van educando de unas maneras diferentes para saber si al final todos iban a llegar al mismo camino, ¿no? Ahí tenemos ese tipo de experimentos que nos vienen en una novela que tampoco sería mucho de extrañar. Esta gente, tanto los ingenieros como todos los grandes científicos, fueron repartidos entre la Unión Soviética y Estados Unidos, eso está claro. Me parece muy interesante también todo este tema y está, creo yo, que relacionado, porque tú fíjate... Es que está relacionado totalmente. Claro, en la Segunda Guerra Mundial, todos los avistamientos o supuestos contactos ufológicos que tuvieron las fuerzas nazis, por ejemplo. Pues fíjate con las bolas de fuego. Claro, por ejemplo. Que iban viendo que si unos se pensaban... A ver, unos se pensaban otra cosa que nunca nos han querido contar. Otra cosa. Unos decían que eran los alemanes, los otros decían que eran los británicos, los otros decían que eran los americanos, los otros, pero al final nos quedamos con los unos, los otros, los unos, pero no sabemos qué ocurría, qué tipo de objetos o qué tipo de artefactos eran esas bolas de fuego que veían esos pilotos. Nadie lo sabe y algunos fueron hasta atacados. ¿Pudieron llegar quizás a obtener tecnología no terrestre? Hombre, esto es lanzarte un poco al río, pero no, es una pregunta. Hombre, se dice, no, se ha comentado muchas veces que gracias a los seres no terrestres tuvieron determinados avances científicos en este sentido que te estoy diciendo, tecnológicamente hablando. Claro, pero es que se cuenta que todas aquellas personalidades a lo largo de la historia que han sido importantes en el mundo, normalmente por invadir y por conquistar, llevaban el apoyo de seres de otros lugares. Nos vamos desde Alejandro Magno, a Carlomagno, a Napoleón, al propio Hitler, y así podríamos ir. Es una de las muchas hipótesis que hay, que esta gente están tocados por una mano divina, que les ayudan hasta que se les pira la pinza y se creen superiores a todo el mundo y les abandonan. Si nos ponemos a mirar un poco el tema, pues oye, es un poquito de ciencia ficción, ¿no? Es como quitarnos los méritos al hombre de las cosas que hemos hecho y que en vez de hacerlas por nuestra propia personalidad, lo hemos hecho
gracias a la ayuda de fuentes externas. Yo creo que no, en eso no estoy de acuerdo. Que tuvieran contactos con estos seres, no sé, la Hermandad Blanca o todas estas historias que nos cuentan un poco de ciencia ficción. Lo que está claro es que eran brujos, ocultistas, la élite era ocultista, ellos buscaban el contacto con seres de otros lugares, eso está claro. Ellos buscaban el contacto con esas entidades supuestamente que les ayudarían a conseguir el triunfo de la raza aria. Y sí que es verdad que tenían una serie de creencias a las cuales les podríamos llamar casi de magos negros, pues con toda esa vertiente nórdica, germánica, con toda esa mitología de Sigfrido, los Nibelungos, las valquirias, todo esto pues que se les iba un poco de las manos hasta llegar a creer en ello, ¿no? El llegar a realizar diferentes rituales, por decirlo de alguna manera, de magia negra en diferentes puntos importantes para la cultura mitológica germánica. Eso está claro que lo hacían. Está claro que buscaron pistas de dónde podían estar estos seres, estos supuesta hermandad blanca, no sé cómo llamarlos, ¿no? Está claro que buscaban Shambhala, que buscaban en la Antártida, que buscaron en el Himalaya, que buscaban todo tipo de reliquias que les pudiera dar poder. Todo esto es por algo, pero es que es algo que todos estos personajes, de una manera u otra, la estuvieron buscando. Pero es que si nos remontamos, por no hablar siempre de los alemanes, si nos remontamos a la Unión Soviética, a cuando el comunismo se hizo con el poder en la Plaza Roja de Moscú, también estaban realizando un culto oscuro y de magia negra. Y te voy a poner un ejemplo: la hoz y el martillo y la estrella de 5 puntas. La hoz y el martillo, aunque algunos me escuchen y digan este chaval está loco, si te pones a mirar los sellos de los diferentes nombres de demonios y de Dios, entre ellos tienes la hoz y el martillo. ¿Qué te parece? Muy curioso este detalle, ¿eh? Pues ahí lo tienes. Y lo tienes, por ejemplo, puedes encontrar este tipo de símbolos en los sellos que te vienen en un libro que te voy a decir, que es la clavícula de Salomón. Pues tú te vas a los nombres de ciertas deidades, como pueda ser, por ejemplo, Jehovabet o Jehobat, algunos de San Miguel, te lo estoy diciendo de memoria, y lo mismo me confundo. Tú verás que en algunos de los sellos que tienen vas a ver una rayita con una especie de guadañita y con una especie de martillito. Muchos de los relatos bíblicos pudieran ser también historias realmente ufológicas. Yo creo que sí. Yo en algunas sí nos vamos al supuesto carro de Elías, a los ascensos en los cielos del propio Cristo, ¿no? Podríamos hablar de que está siendo ascendido a través de una nave, pero es que si nos vamos al ascenso a los cielos de Mahoma, estaríamos hablando de algo similar. O sea, si nos ponemos a la experiencia de la zarza ardiendo, ¿no? Y esa voz de Dios y demás. Ahí estaba pensando yo ahora. Claro, es que estamos hablando de que está teniendo un encuentro en tercera fase y una persona de hace 3000 años te está describiendo una zarza ardiendo, como en otras épocas nos estaban describiendo los carros de brujas o los carros de fuego en la propia Biblia. Pero es que no nos tenemos que remontar. Fíjate la manera de describirnos que tienen pues las diferentes culturas, ¿no?, en las que están describiendo este tipo de casos. Las que lo tienen mucho más claro son los hindús. Los hindús no se cortan, te hablan de naves que tenían una guerra entre ellas. Te están hablando de objetos súper avanzados con los cuales diferentes facciones se están peleando. O sea, esos no se esconden.
No te están hablando de un carro de fuego, no te están hablando de una especie de misión. Otra de las cosas que podríamos hablar ufológico en plan destrucción, Sodoma y Gomorra, si existieran, o si existieron de verdad. ¿Qué fue lo de Sodoma y Gomorra? ¿Un volcán? ¿Un tal? Dicen que si tiene radioactividad, que si se quemaron, que si de repente una mujer mira para atrás y se convierte en sal. O sea, un poco... sí, que lo hacen de forma metafórica. Claro, pero si nos ponemos a pensar, ahora se intentan dar explicaciones racionales a todas estas cosas que ocurrieron, que no sabemos si realmente ni siquiera si existieron. O sea, los datos que tenemos del Antiguo Testamento nos explican un poco dónde estaba, y al final el único que nos está contando algo sobre este lugar de Sodoma y Gomorra, Flavio Josefo, en el siglo I, o sea, nos cuenta que estaba situado cerca del Mar Muerto. Ponte a buscar los 360, luego ha habido diferentes personas que han ido para la zona para intentar buscar dónde estaban. Parece que han hallado restos, han hallado cosas, lo que te digo, han hecho pruebas de radioactividad en algunas zonas y parece que sale, pero bueno, lo de las pruebas de radioactividad y demás, yo tampoco soy ningún experto, pero si ahora mismo vienes aquí a la Sierra de Guadarrama, donde yo vivo, y te pones a hacer pruebas de radioactividad, vas a salir petado, porque esto está petado de radón y de cadmio. Pues fíjate. Claro, es que eso pita. Es que es más, hay una manera de descubrir que es muy rápido, con el cadmio se sabe si hay alguien enterrado. Simplemente pasando una luz especial en las zonas donde hay gente que tenga cadmio, que normalmente, por desgracia, todos los humanos llevamos cadmio debido al tabaco y a otro tipo de cosas, pues verías un resplandor en ese lugar como azulado. Como azulado, es algo que lo podría ser. ¿Que allí hubo y pasó algo? Pues fíjate, desde luego, según nos lo describen en el Antiguo Testamento, lo poco que nos describen de lo que les pasó a Lot y Abraham pidiendo, y que por si fue porque eran una panda de salidorros o porque trataba mal a la gente que venía, ahí lo dejamos. Pero desde luego la destrucción fue casi como la de Pompeya, si nos ponemos a pensar. O sea, es que no quedó ni un alma. Pero es lo que te estoy diciendo, que es que quieren llegarlo a asemejar con un terremoto que hubo en la falla del Riz, que se desplazó hacia la zona de Jordania y tal, y que hizo que, bueno, los geólogos sabrán de lo que están hablando, desde luego, pero es lo que te digo. Son hipótesis, no sabemos, pero tenemos un montón de historias relacionadas pues con supuestos ovnis. De todas las maneras, Juan Miguel, el ser humano por naturaleza, pienso yo, todo aquello que no comprende lo intenta explicar de una forma distinta o sobrenatural. No pasa solamente con la ufología, pasa también con aquellas apariciones llamadas milagrosas o aquellas apariciones llamadas fantasmales. Algún fenómeno que se nos escapa a nuestra comprensión científica o a nuestro conocimiento científico, para aquellos que ya tengan una determinada educación en ese sentido, los catalogamos de una forma extraordinaria. Claro, pero tú date cuenta que es que no es nuevo, es que tenemos casos en España que fueron hasta escritos y contados de este tipo de apariciones, pero es que nos vamos, si quieres, al año nada más y nada menos que 1730. Y te estoy contando el juicio y pronóstico del globo, tú atento, del globo y 3 columnas de fuego que se dejaron ver en nuestro horizonte español el día 2 de noviembre de este año de 1730. Y luego ya el tío, estamos hablando de don Diego Torres Villarroel, te cuenta de unas preparaciones medicinales muy dulces para librarse de la malicia de sus vapores y humos. Toma ya el tío ya preparaba la medicina para Andy. Pero tú date cuenta lo que vio este señor cuando estamos hablando de un tipo bastante preparado para su época, catedrático de prima de matemáticas por la Universidad de Salamanca, escritor, torero, periodista, cazafantasmas, astrólogo, astrónomo. Hacía de todo el tío. El tío, don Diego Torres Villarroel, tiene hasta un camino para el Camino de Santiago, el Camino de Torres. O sea, a ver, este tío se hizo el Camino de Santiago en el siglo XVIII, Juan Carlos, y por los pueblos le iban esperando.
Voy, Fue el voy, primer... voy a investigar sobre este buen señor que acabas de mencionar porque no tenía ni idea de lo que estás diciendo, ¿eh? Pues, pero es que no te lo pierdas. Este tío es un monstruo. Fue la primera investigación que se hizo en Madrid de fantasmas en una casa la hizo este señor, en la calle Fuencarral, a la Condesa de los Arcos. Estuvo 11 días con sus 11 noches investigando la casa. O sea, este tío es un genio, aparte de muchas otras cosas, buscado por la policía de la época, bueno, un montón de historias muy graciosas y muy simpáticas que además te las contaba todas. Para que te hagas una idea, este tipo fue el primer escritor o periodista o contador de historias y de almanaques, el primero que ganaba pasta con sus escritos todos los meses, porque hacía los almanaques, hacía las Sí, que estás hablando, claro, estás hablando de una época donde un escritor se moría de hambre. Claro, pues este era uno de los que empezó a ganar pasta y a sacarle jugo a sus publicaciones. O sea, listo tenía que ser de narices. Tremendo. Y además muy puesto, como te digo, en todo. ¿De dónde sacaba el tiempo para tantas cosas, Juan Miguel? Pues bueno, hombre, entonces no había televisión, que esta es otra historia. Entre que no había televisión, que cada vez que iban a por él porque habían pintado la mona se cambiaba de sitio, y entre que yo creo que a pesar de que no cambiaría esa época por esta, ¿no? Porque no la cambiaría, pero creo que en el nivel de libertad, a pesar de lo que se pueda pensar, éramos bastante más libres. ¿Por qué? Porque no había no había tanto control. No había control. Te conocían, pero si querías no te conocían, y no como ahora, pues que es bastante complicado. Y este tío, pues la verdad es que fue muy querido. Aparte, date cuenta que hizo premoniciones muy gordas. Hizo la premonición de la muerte de Luis I, ¿vale? De España. Pero es que pronosticó 50 años antes la Revolución Francesa. 50 años antes. Sí. Y ahora no te puedo contar su octavilla donde lo cuenta, que te dice la fecha exacta, ¿eh? Y es acojonante, o sea, te dice pues que el rey le van a tal, una serie de datos, te pone una serie de números y tú haces la suma de los números y te sale la fecha de la Revolución Francesa con un mes por encima, un mes por debajo. ¿No tendría también contactos ufológicos? Pues hombre, cara de duende en los cuadros que le he visto tiene, pero la verdad es que era una persona bastante escéptica. Por ejemplo, en este libro, que lo puedes descargarlo desde la Biblioteca Nacional, en el que te habla del juicio, pronóstico del globo y 3 columnas, te está dando unas explicaciones, intentándote darte una serie de explicaciones racionales. La lectura es un poquito complicada, porque te vienen pues con un castellano pues que en las S son como Fs, etcétera, una serie de letras que cambian un poco, pues eso, pero por lo demás se entiende bastante bien y es fácil de leer. Ya sabes, las Fs no existen, son PH, o sea, tienes que cambiar un poquito la forma de leer, pero te lo intenta dar una explicación astronómica en la que, pues según en los diferentes niveles del cielo, pues lo que podía haber sucedido y demás, aunque no descarta pues que se pudiera tratar de otras cosas. Claro, tampoco él intenta dar una explicación de decir de que aunque sea un fenómeno que no se ve todos los días, pues que sería un fenómeno natural, pues como pudieran ser las nubes, la tormenta, la lluvia, etcétera. Y era lo que estaba intentando un poco explicar. Y luego tiene una serie de charlas con diferentes personas hablando de ello. Y bueno, pues la verdad es que es muy curioso encontrarte a una persona de hace tantos años pues que tuviese esa... Hombre, es que era muy prolífico el tío. La verdad tenía muchísimas facetas. ¿Cómo se llama el libro? Para aquellos que nos estén escuchando, que se lo puedan descargar. Esto es un artículo directamente como te lo estoy contando: Juicio y pronóstico del globo y 3 columnas de fuego.
Es corto, ¿no? No, de corto nada. Los títulos de Torres Villarroel te puedes aburrir. Juicio pronóstico del globo y 3 columnas de fuego que se dejaron ver en el horizonte español el día 2 de noviembre de este año de 1730 y unas preparaciones medicinales muy dulces para librarse de la malicia de sus vapores y humos. Por don Diego de Torres Villarroel, catedrático de prima tal, con licencia en Madrid por Antonio Marín. Y es como lo puedes buscar. Juicio pronóstico. Sí. En la propia Biblioteca Nacional. No, me le voy a descargar porque me ha llamado mucho la atención. Ya para ir terminando, si te parece, Juan Miguel, aparte de esas experiencias últimas que has tenido en estos últimos años a nivel personal, ¿de más joven has tenido alguna que te haya marcado quizás esa inclinación para seguir en este mundo de la parapsicología? En tema ufológico, la verdad que no. O sea, me ha marcado una curiosidad, pero ya era bastante mayor. Esto fue en Barcelona, en Andorra. Primero conocimos estábamos con Jaume Silvestre y una gente de SEAN, allí en Andorra. De repente dio la casualidad de que, bueno, hay que decir que estábamos nosotros tomando un café y dije, joder, estoy pensando en Jaume y tal, anda, tonterías y tal. Y en ese momento aparece Jaume, ¿vale? Esto fue así. Nos pedimos una botella de agua y nos dice, ¿sabéis dónde estáis sentados? Pues no sabemos dónde estamos sentados. Pues está sentado al lado de una de las personas más importantes en su momento en la ufología, porque fue la persona que introdujo en este mundo a Luis José Grifol. Digo, ¿cómo? Sí, Anton Mausi es un dibujante catalán asentado en da igual, ¿no? Lo curioso fue que este hombre, porque le decía que yo no, bueno, pues que no había tenido experiencias así muy con el tema de los ovnis muy llamativas, que bueno, pues alguna luz, algún objeto, algo que podía haberte llamado la atención, etcétera, pero que bueno, que no. Entonces él, recuerdo que me dijo, tú no te preocupes, que cuando ellos quieran que les verás, porque ellos van a querer que les veas. Cuando regresábamos de Andorra a San Andreu de Llavaneras, en el momento que yo me fui a aparcar el coche, que había dejado a las personas en su casa subiendo maletas y tal, y yo me fui a aparcar, cuando bajaba comencé a ver un objeto pues, más o menos a altura del mar, con un color blanco brillante, para que los oyentes me entiendan, como cuando el sol está dando a un avión, no sé si lo habéis visto alguna vez, que de repente se ve como una especie de foco en el cielo, está dando el brillo del sol. Sobre todo esto suele ocurrir por la mañana o a última hora de la tarde. Y bueno, da la casualidad de que a la última hora de la tarde, en un primer momento, pues estás viendo el objeto, pero de repente ves que el objeto comienza a ponerse, a cambiar de color, se convierte en un color como amarillento, una luz. Yo llamé a la persona con la que en esos momentos estaba por San Andreu de Llavaneras. Ella desde la ventana empezó a buscar para ver que podíamos verlo, también lo estaban viendo y demás, y de repente este objeto subió en vertical. Creo recordar que se convirtió en una luz como amarilla anaranjada y desapareció a una velocidad de la hostia. Estuvimos mirando, pues igual que con estos tres objetos, pues diferentes en MUFON, en diferentes páginas, intentando alegar, y por parte de Marisol Roldán y demás, que estuvo también informándose, me llamaron por teléfono, y que aparte de no tener datos, que sus contactos en el MOAL le dijeron que si habíamos estado viendo ese objeto y ellos no habían tenido ningún contacto, que lo mismo podía estar situado por encima de la estratosfera, y eso querría decir que el objeto que estábamos viendo era gigantesco. Ahí se quedó el tema, y como tantos otros casos, pues simplemente en una experiencia más de unas extrañas luces que vimos en el cielo y a las cuales pues no le pudimos encontrar explicación. Qué casualidad que el otro hombre te hubiera dicho eso, ¿no? Sí, es algo, por eso me llamó la atención. Por eso me llamó tanto la atención, porque yo no había visto en el tema a nivel ufológico nada que me hubiese llamado tanto la atención. Luces muchas veces,
como flashazos que de repente como si estuvieses en un sitio donde hay una serie de altovoltaicos o estas tipo láser que hay en muchas discotecas o en muchas salas de verano, sí que lo habíamos visto, siempre puedes intentar pensar que es de alguna discoteca o algo, pero así al nivel que vi al nivel que vi, bueno, tengo que contarte otro objeto que me llamó mucho la atención, visto desde Las Rozas hacia la Sierra de Guadarrama, también una luz enorme roja, que parece que aterrizó, pero es que volvemos a lo de siempre, es que es simplemente una luz, así tan espectacular, lo más espectacular, el triángulo último. Y me llama mucho la atención porque, fíjate, lo del triángulo era algo especial, aunque yo tenga mi hipótesis de que pueda ser natural, ¿vale? Pero fue algo especial. Yo al día siguiente iba al homenaje que se le hizo a Manuel Delgado en la Pirámide de Televisión. Su hija y familia y amigos que estuvieron dándole un homenaje. Yo al día siguiente de ese avistamiento. ¿Qué dirección tomó el avistamiento? Pues Orión con Sirio. ¿Con qué está relacionado Orión y Sirio? Con Egipto. ¿Y con qué está relacionado el triángulo o pirámide, como tú también habías dicho? Con Egipto. De ahí mi emoción de haber visto justamente, para mí, en ese momento, me lo tomé como una señal. Hay, Juan Miguel, circunstancias a lo largo de nuestra vida, experiencias a lo largo de nuestra vida, situaciones a lo largo de nuestra vida que nos marcan para el resto de nuestros días. Muchas gracias, como siempre, por todo y un fortísimo abrazo. Un fuerte abrazo, Juan Carlos. Mundo.